Las 11:15 de la mañana, estás escuchando Torrevieja Radio con buen pie. Y hoy es miércoles 14 de enero, ayer fue martes y 13, espero que no tuvieran un día de muy mala suerte, aunque ya les voy a decir que no se puede ser supersticioso porque trae mala suerte, lo estábamos comentando ahora, y hoy es 14, como les digo, pero ayer fue el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Un tema que nos agrada poder hablar de ello, no nos agrada el tema, pero sí poder hablar de ello muy libremente, gracias a que hoy día pues ya no hay tantos tabúes y es bastante más abierta la sociedad a hablar de la salud mental que tanto nos preocupa a todos y que ninguno estamos libre de ello. Pero como nos gusta traer gente que sepa más que nosotros, pues hoy tenemos a nuestra amiga Marta Dueñas, quien es psicóloga del área de salud de La Mata, a la que saludamos. Buenos días, Marta. Buenos días, Josep. Pues como te estaba diciendo y hablábamos antes, mucho del tabú que se ha roto con hablar de la salud mental ha sido gracias a los jóvenes, las redes sociales, que nos han adelantado un poco, lo cual es bueno porque antes no se hablaba tanto de esto, ¿verdad? Cierto. Es verdad que durante mucho tiempo pues ha sido la salud mental casi un tabú, ¿no? Si alguien lo sufría, casi era algo que se ocultaba y demás. Claro. Sí. Hoy en día se ha visibilizado, se procura visibilizar sobre todo para hacer campañas de prevención, para hablar de cosas que a veces pueden resultar incómodas, pero precisamente para saber pues, qué estrategias podemos coger cuando tenemos un familiar con depresión, un amigo o nosotros mismos podemos caer en una depresión. Ahí está el punto, porque a todos nos gusta ayudar cuando sabemos que muchas veces también tenemos que hablar de que la depresión se oculta pues tras una persona que siempre está sonriendo, una persona que siempre la ves feliz, pero por dentro puede ser que esté sufriendo pues una dolencia bastante aguda. ¿Cómo podemos ayudar familiares y amigos si sabemos que por fin esa persona ha caído en depresión? ¿Cuál es la forma más fácil y buena de ayudarles? Pues posiblemente estando presentes realmente, sintiéndose que esas personas puedan sentirse acompañadas. Fíjate que se puede estar incluso aunque estés a kilómetros de distancia, es decir, es estar presente de una forma real. No dar consejos estereotipados, ¿no? Del tipo, con todo lo que tienes, pues esto tienes que estar bien, ¿no? Como si la depresión fuera un tema de actitud cuando para nada lo es, ¿no? Simplemente escuchar sin juzgar es de alguna manera que esa persona pueda sentirse pues cómodo en tu presencia y no juzgado sobre todo, ¿no? Quizás. Claro. De esto también queríamos hablar porque muchas veces queremos ayudar, pero quizá lo estamos haciendo de una manera equivocada, que es, bueno, intentando animar desde palabras un poco, como tú has dicho, no tanto vacías, pero sí muy clichés. Eso no ayuda en nada, sino todo lo contrario. Imagino que las hará sentirse culpables por no estar bien. Cierto. Y esto es un tema también de presión social, ¿no? Es un poco que vivimos en el mundo casi de la happycracia, que hay que estar felices casi por obligación y entonces hay que tener mucho cuidado con el contexto en el que vivimos, el entorno, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante simplemente estar. Y si esa persona lo que quiere es ver, yo que sé, una telenovela, pues estamos ahí viendo la telenovela, lo que sea. Lo que le ayude a esa persona. Efectivamente. ¿Y cuáles son los signos que nos pueden alertar? Porque muchas veces, ya lo hemos dicho, se esconde la depresión. Es muy cuca y se suele esconder. ¿Cuáles son los signos que tenemos que estar atentos para saber que esa persona ha caído en una? Quizás cambios de conducta, lo típico, si esa persona solía salir, tenía hobbies, etcétera, y de repente lo deja, ¿no? O si es, por ejemplo, un familiar con el que convivimos, pues que deje de autocuidarse, lo típico, que, no sé, que ni va a la peluquería, ni se ducha, ni no se cuida en lo más mínimo, etcétera. Ese tipo de cuestiones son, o por ejemplo, los cambios en el sueño, etcétera. O sea, cambios de conducta reales, ¿no? Sí, total. Irascibilidad y cambios de humor también. Cambios de humor también, por supuesto que sí. Sí, además el aislamiento suele ser un punto también. Claro. Pues me meto en la habitación, no salgo nunca, ¿no? A ver, que hoy en día es verdad que los adolescentes hacen mucho eso y no por eso tienen que tener una depresión, pero sí hay un cambio de conducta real. Es cuando debemos estar atentos, porque lo difícil, me imagino, es justamente eso, saber qué es
una persona a la que sencillamente le pueda gustar estar solo o sola, que a todos nos puede pasar en algún momento, Sí, por supuesto. hoy no quiero saber nada del mundo, a un proceso depresivo donde ya hay que meter mano. En todo caso, los familiares y amigos podemos ayudar, pero lo primordial sería ayuda profesional, lógicamente. Sí, evidentemente llega un momento que lo ideal es eso, ¿no? Que tengan ayuda profesional, porque hay a veces somos cabezotas en ese sentido de decir, no, yo puedo con esto, como he podido con todo en la vida, pero precisamente el de que has podido con todo en la vida y que has estado en momentos de mucha tensión, de mucha ansiedad, de mucha autoexigencia incluso, a veces llega también, eso lleva a una depresión, ¿no? Entonces ya no te das ni cuenta, es una maraña en la que te vas metiendo y claro que hace falta ayuda, ¿no? Claro. En ocasiones no podemos solos. La autoexigencia es uno de los peores aliados contra la depresión, sí. Porque pedir ayuda a mucha gente no les resulta tan fácil. Entonces, sí. Obligar a alguien a ir a terapia no se puede. Pero no, por supuesto. Evidentemente es la mejor manera, ¿no? La única, pero es la mejor. Es una muy buena opción. Sí que es verdad que muchas veces hay personas que cuando llegan realmente a una depresión, ellos se dan cuenta que no hay otra manera, ¿no? Y en muchas ocasiones, afortunadamente, piden ayuda. Puede ser a través de los servicios de salud, que tenemos una asistencia sanitaria excelente, o puede ser a través de psiquiatras, psicólogos privados. Yo siempre he dicho que lo ideal sería, en torno incluso a la depresión, que fuera un tratamiento multidisciplinar, pero psiquiatra, psicólogo, pero también nutricionista, también entrenador personal, claro. También fisioterapeuta, es decir, porque somos todo, es decir, al final ese tipo de cuestiones... pongan su granito de arena. Eso sería claro. lo ideal, ¿no? Lo que te quería preguntar, Marta, es, ¿nos cuesta más a las personas ya con de una generación más antigua, no vamos a decir mayores, que no es una palabra que me guste, pero le cuesta menos a la gente joven acceder a terapias y decir, no, yo es que necesito ir a una temporada porque tengo un cambio en mi vida o porque tengo una ruptura X, lo que sea? ¿Les cuesta menos a los jóvenes que a los que no somos tan jóvenes? Así es que a nivel social incluso, no voy a decir que está de moda, pero sí, un poco se habla mucho de ello. Totalmente. Y ellos entre ellos incluso hablan, ¿no? Mi psicólogo, es algo muy habitual y además es súper responsable emocionalmente hablando. Quiero decir que eso es ideal, porque probablemente sea la mejor manera de quizás no caer en una depresión, un trastorno de ansiedad, eso precisamente, hacer psicología preventiva, ¿no? Claro. Yo te decía antes a micrófono cerrado que creo que nos han adelantado las nuevas generaciones. Sí, cierto. Y el tratamiento, me imagino, la manera de enfocar, en tu caso habrás tenido toda paleta de edades, es muy diferente, ¿no? Cómo se vive una depresión cuando tienes 15, 16 a cuando tienes ya más de 40, imagino. Por supuesto, y además son condicionantes diferentes también. También hay otro caso en el tema de las redes sociales, en el tema de la gente joven, que todos consumimos redes sociales, evidentemente, claro. Pero cada uno parece que las nuestras, cada rango de edad, ¿no? Pero sí que es verdad que en la gente más joven quizás hay un tema también de pues que hay mucho coach, mucho... Sí. Voy a decir entre comillas, gente que no tiene una preparación detrás y de alguna manera pues dice verdades absolutas, además remedios instantáneos, etcétera. Ojo con todo este tipo de temas porque a veces ahí se queda la gente y eso no es salud mental realmente. No ayuda en nada, claro. Efectivamente, al revés, empeora, ¿no? Claro. Empeora. Entonces hay que tener cuidado a quién escuchamos, qué contenidos consumimos, etcétera, ¿no? Porque eso también es importante de cara a tu salud mental, porque al final eso es un poco una advertencia, ¿no? Que hay muchos gurús, por decirlo así, sí, por desgracia, que venden humo. Han proliferado muchísimos. Sí, y que venden mucho humo y hay gente muy competente, ojo, y que hace muy buena prevención, pero hay que saber discriminar. Y yo creo que cuando tienes una edad muy joven te es más difícil discriminar, ¿no? O tener un pensamiento más crítico quizás. Es más difícil porque tu propia juventud, aunque te hayan educado bien y demás, no te permite todavía quizás eso. Entonces, ahí a la gente joven os diría, venga, preguntad. Si tenéis dudas, preguntad, que siempre es bueno, ¿no? Contrastar, como hacen, pues, por ejemplo, todos los periodistas con las noticias, contrastar. Si alguien te está diciendo esto te va a hacer sentir bien a la primera, bueno, primero duda de cualquier remedio milagroso. Total. Ya es una cosa que hemos aceptado, por ejemplo, con las dietas. Sabemos que no hay dietas milagro, que hay una vida sana, que hay que llevar, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues con la salud mental nos toca hacer lo mismo. De todas formas, no se puede demonizar tampoco a las redes sociales, ¿no? Por supuesto, porque tienen un efecto muy positivo a nivel preventivo, mucho, y hay muchos grandes profesionales que están haciendo
haciendo un gran trabajo, dando su tiempo para ayudar a los demás. Entonces hay que saber qué contenidos consumir. Yo creo que eso sería lo ideal probablemente. Pues sí, porque muchas personas a veces tienen contacto con el exterior o con otra gente y primeramente empiezan con redes sociales y luego ya pues vamos a... Por supuesto, claro. por supuesto que sí, por supuesto que sí. De estas personas que te suelen, que supongo que habrás oído más de una vez, no, porque la única terapia que necesitas son unos amigos en un bar. Está muy bien eso, pero más allá de eso, aparte de la terapia, habrá que hacer más cosas para que... O sea, habrá que trabajar en el cuerpo y en la mente al mismo tiempo. ¿Qué puede hacer una persona que se encuentra en depresión y dice, mira, yo voy a ir a terapia? ¿Qué más cosas podría hacer? Por supuesto. El enfoque que damos casi todos los que trabajamos en salud mental es un enfoque biopsicosocial, es decir, no podemos separar una cosa de la otra. Claro. Somos biología, somos psicológicamente, efectivamente, en un cuerpo, pero también somos todo nuestro entorno social, es decir, no podemos obviarlo uno del otro. Por supuesto que lo de mens sana incorpore sano, vamos, eso sigue estando vigente, ¿no? El primer axioma, o sea, claro. Eso es importantísimo, de verdad. Pero ¿qué pasa a una persona deprimida? Hay que entender esto. Yo quiero ser un poco aquí la voz de personas a las que he podido acompañar, que he tenido el privilegio de acompañar en todos estos años, que han sufrido depresión, y quiero ser la voz de esas personas que han podido superarla y que han podido estar bien. Ya que ellos no pueden estar aquí, yo soy su voz. Bien. Y se puede. Pero la cuestión es que se puede... Pero hay que tener en cuenta que una persona con depresión no tiene ni energía para levantarse de la cama. Y esto hay que entenderlo. Y no es un tema de actitud. No es que le eche actitud, que la gente piensa, no, tienes que echarle actitud. No. Esa persona a nivel biológico, a nivel mental, incluso a nivel social, no tiene esa posibilidad. Entonces, lo que hay que comprender es que hacen lo que pueden. Y si tienes depresión, pide ayuda. Eso es lo más importante de todo. Es el mensaje mayor que hay que dar. Desde ahí, nosotros siempre recomendamos en las terapias, por supuesto, tiene que haber un componente de cambio. Por ejemplo, de cómo trabajas con tus pensamientos, con tus emociones, de ciertos rasgos de la personalidad que a veces pueden llevar a sufrir un trastorno de ansiedad o depresión. Y eso tiene que haber un cambio. Pero probablemente en el momento de la depresión no es momento de cambio. Claro. Es momento de salir de la depresión. Simplemente de salir. Por supuesto. A veces, por supuesto, con ayuda psicofármacos, con ayuda de psicoterapia, cuando uno está un poquito mejor es cuando puede hacer un cambio. Hay un acompañamiento al principio para poder salir de ahí, que a veces no hay más que hacer que eso, y una vez que uno está mejor, ahí es donde ya se puede trabajar un cambio significativo, precisamente para prevenir una recidiva de la propia depresión, porque la depresión a veces puede ser recidivante, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde nos enfrentamos un poco a eso. La terapia ayuda y mucho, la terapia también psicofarmacológica también, en casos de depresión grave, por supuesto, y luego ya hay un cambio, tiene que haber un cambio de hábitos. Activación conductual, es decir, la persona lo que quiere es aislarse, no hacer nada, prácticamente, porque tampoco tiene energía y precisamente se tiene que obligar a hacer. No queda otra. Yo les digo, en plan sentido del humor, cógete el culo con dos manos y a moverse. Y a mover. Es que no queda otra. Claro. Sin ganas, sin energía, sin motivación, porque si no la mente siempre nos da esas excusas, ¿no? Pero hay que ponerse, porque ahí es donde llega con el pico pala, que me encanta esto, pico, trabajar, y pala, recoger. Que claro. A la gente se le olvida recoger, siempre pico y no, recoger también. Entonces, eso de todos los días, la constancia, es lo que nos lleva a un cambio real, ¿no? Pues es verdad que muchas veces pecamos de pensar que una persona que no se levanta de la cama, pues simplemente es una persona pues un poquito más vaga y tal. No, puede ser que esté en una depresión bastante difícil. ¿Qué podemos hacer si, por ejemplo, te dices, sí, yo tengo energía, vamos a hacer algo, pero no tengo ganas de hacer ejercicio, no me apetece meterme al gimnasio, por ejemplo? Pues a veces sacar un hobby del cajón, de esos que tenías hace un montón de tiempo, y la gente empieza a sonreír y dice, ay, pues sí, yo con aquello era feliz y tal. Cualquier cosa, aunque sea hacer punto de cruz, lo que sea, claro que sí. Eso te puede ayudar a empezar o quizás bailar, o quizás cantar, algo que tenga que ver con la música, naturaleza también, conectar con el propio cuerpo, conectar recuerdos de cuando tenían un momento feliz, es decir, hay muchos hilos de los que tirar realmente. Claro que sí. Es verdad que cualquier cosa que te haga motivarte, mover la cabeza o el cuerpo en todo caso. Absolutamente. También te quería comentar que, bueno, pues dentro de las patologías, digamos, de salud mental que puedan sufrir los más pequeños, los adolescentes, hay una que me causa especial, a mí me causaría terror, simplemente porque yo no la he padecido. Imagino que padecer algo así tiene que ser un poco terrible, que es el miedo social, incluso agorafobia. Claro, tiene que ser difícil si estás en un proceso depresivo, pero al mismo tiempo
tienes miedo de enfrentarte o hablar con gente, ¿cómo se puede llevar estas dos dificultades juntas? Sí, a ver, la cuestión es que muchas veces hay que ir a lo que más es urgente. Por ejemplo, en ese caso sería probablemente a la depresión. Pero se pueden hacer cosas como salir a la naturaleza cuando no hay gente. Es decir, se pueden hacer cosas sin tenerte que enfrentar, porque normalmente la gente que tiene fobia social sí tiene su círculo, ¿eh? Y puede tirar de su círculo, aunque sea pequeño. Al final de eso el se familiar, trata, ¿no? Aunque sea, claro. Absolutamente. Entonces, entonces desde ahí, pues y también en el tema de la adolescencia, sobre todo, la mente tiende a confundir, es decir, la pantalla no es una persona, pero la mente tiende a confundirlo. Entonces, la conexión que se genera en amigos virtuales que no conocen realmente y demás, que a ellos les puede llenar, luego les da vacío, es decir, porque al final te falta la presencia, que es lo más importante en el fondo, ¿no? Entonces, de cualquier forma, sentir cuestiones, aunque no tenga que ver estar con otra persona, también puede ser muy bueno. Y la naturaleza suele ser para eso excelente, si estoy plenamente consciente de esos momentos, ¿no? Y de esos instantes. Pues la verdad es que es un buen consejo para quien tenga ese miedo social. Pues oye, la naturaleza cuando no hay gente, que con los animalitos además suelen ser una gran ayuda, las mascotas. ¿Verdad? Y tanto que suelen sí. ser una gran ayuda. Y tanto que sí. Estamos hablando con Marta Dueñas, que es nuestra psicóloga de cabecera, a la que recurrimos siempre que se puede. Y ayer fue el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión y nos parecía muy importante tenerla. Marta, yo no sé si quieres hablar de ello, yo te lo voy a sacar. El tema es, estás preparando una serie de talleres, se puede contar todavía, sí, ¿no? Sí. Pues cuéntanos. Sí, estoy, un poco difundiendo un curso, el próximo curso que voy a impartir sobre mindfulness, inteligencia emocional, compasión. Van a ser los 2 últimos sábados de febrero y los 2 primeros sábados de marzo. Y pues ahí hay mucha psicología positiva, es decir, mucha psicología preventiva de cara a muchas cuestiones, pues cómo trabajamos con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestras sensaciones, con cómo nos cuidamos. Bueno, es un curso bastante completo y entonces os animo que si de cualquier caso queréis ser una mejor versión de vosotros mismos, pues puede ser un curso interesante. Que desde luego lo es, qué bueno. ¿Cómo podemos acceder al curso? ¿Dónde podemos informarnos? Podéis escribirme por WhatsApp al 628-577-225, 628-577-225, o podéis seguirme en las redes sociales, Marta Dueñas Mínguez, ahí publico un poco todo, ahora que mismo que estoy un poco difundiendo el curso, estoy publicando todo, o sea que ahí lo podéis ver también. ¿Son los 2 últimos sábados de febrero? Sí, y los 2 primeros de marzo. Y los 2 primeros de marzo. Eso es, 4 horas por la mañana. Y no estamos hablando de influencers que te dicen que tomándote tal o cual cosa te vas a sentir mejor, sino algo real, un cambio real, trabajar en ti mismo, porque al fin y al cabo eso es lo que deberíamos hacer todos, pero quien ha caído por desgracia en una depresión, más trabajar en uno mismo, en una misma, por supuesto, y salir al mundo y sonreír solo si lo debes hacer, porque antes me has hecho hincapié en una cosa que es, vivimos en una burbuja de happiness. Sí. ¿Qué pasa? ¿Que tenemos que estar siempre contentos y sonreír porque sí? ¿No puede ser esto contraproducente? Claro, efectivamente es una presión social enorme, ¿no? Cuando además lo que vemos es algo muy sesgado, ¿no? Vemos imágenes de personas que parece que lo están disfrutando tanto y a saber lo que lleva esa persona detrás, ¿no? Entonces, esa vida que nos venden no es. Lo ideal es vivir plenamente la vida que tienes, no la que te imaginas o la que ves en redes sociales. Eso sería súper importante. Otro tema con el tema de la depresión muy breve es que a veces las personas, por esta japicracia, buscan válvulas de escape insanas. Por ejemplo, el alcohol es depresor del sistema nervioso central, el cannabis tiene un síndrome amotivacional que puede parecer mucho a un ánimo deprimido en los 2 casos, ¿no? Aunque no sea como tal una depresión. Es decir, también qué consumes también en este sentido, o si consumes muchísimo móvil también. Es decir, ojito con que todos esos temas también nos pueden llevar a sensaciones que nos hacen mucho daño también. Claro, ¿no? Que sí, todo en su medida y en su justa medida puede ser bueno. Nadie está diciendo que no salgas a tomarte unas copas. Por supuesto. Todo en mesura. En su justa medida. Claro, sí. La virtud está en el medio, como decía, que el problema de todo esto es el consumo muy prolongado y que sean válvulas de escape insanas, cuando puedes buscar válvulas de escape muy sanas. Claro. Sobre todo te lo decimos a ti, si estás en un proceso de depresión, seas consciente o no de ello, pide ayuda. Hay mucha gente, en este caso ya estás viendo que hay verdaderos profesionales
profesionales como Marta Dueñas, a quien le damos las gracias una vez más por venir y poner los puntos sobre las íes y sobre todo quitarnos algunas ideas que pueden estar equivocadas. Muchas gracias por venir a Torrevieja Radio. Muchas gracias a todos por escuchar.